Hoy nos metemos de lleno en un libro que de verdad desafía nuestra idea de lo que es la consciencia. Astral Dynamics, de Robert Bruce. No solo una guía sobre experiencias fuera del cuerpo, sino que intenta explicar cómo funcionan de una forma muy práctica. Vamos a desgranar sus ideas clave. Para empezar, el libro nos lanza una pregunta que la verdad es la base de todo lo que sigue. ¿Y si la mente fuera más grande que el cuerpo? O sea, ¿y si no estuviera encerrada dentro de nuestro cráneo? Esta idea, que suena un poco a ciencia ficción, es el punto de partida para entender todo lo demás. Y aquí llega la primera idea que, rompe bastante los esquemas. Bruce sostiene que nuestros recuerdos no se guardan en el cerebro físico y da un argumento basado en un hecho médico alucinante, la hemisferectomía. Es una operación súper radical en la que se llega a quitar la mitad del cerebro. Lo increíble es que los pacientes muchas veces conservan sus recuerdos intactos. Entonces, a ver, si los recuerdos no están ahí, ¿dónde están? Pues la teoría que propone Bruce es que el cerebro funciona como un transceptor. Pensemos en él como un dispositivo de interfaz increíblemente complejo. No es el que genera la conciencia o la memoria, sino el aparato que permite que nuestra mente, que es no física, interactúe con el mundo físico. Es como una radio. La radio no crea la música, ¿verdad? Solo la sintoniza y la reproduce. Pues eso. Vale, si aceptamos que la mente puede operar fuera del cerebro, la pregunta es obvia. ¿A dónde va? Bueno, pues Bruce nos presenta el primer destino, el que está más a mano, por así decirlo, la zona de tiempo real, un lugar que es en esencia un reflejo de nuestra realidad. ¿Y qué es exactamente esta zona de tiempo real, o ZETR, como él la llama? Pues es un nivel extradimensional que es un calco casi perfecto, aunque no físico, de nuestro mundo. Es el primer sitio al que la mayoría de la gente que se proyecta llega al salir de su cuerpo. La forma en que Bruce lo describe, la verdad, lo hace todo mucho más fácil de imaginar. Su analogía es perfecta. Es como ser un fantasma en el mundo real. Y de repente un concepto que parecía súper abstracto se vuelve algo mucho más cercano, ¿a que sí? Y a ver, ¿cómo es la experiencia ahí? Pues primero, es un reflejo del mundo físico, así que todo nos resulta familiar. Pero ojo, las leyes físicas no se aplican. La gravedad es opcional. Se pueden atravesar paredes, objetos sólidos. Básicamente se existe como un punto de consciencia que se mueve, libre de las ataduras de un cuerpo. Pasamos ahora a la que es probablemente la idea teórica más importante de Bruce y la que nos da la clave para resolver un misterio enorme. Es el efecto de la partición de la mente, que explica por qué estos viajes que hacemos por la noche son tan difíciles de recordar. Bruce afirma que todos, sin excepción, nos proyectamos fuera del cuerpo cada noche mientras dormimos. Si esto es así, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué no lo recordamos? ¿Por qué la inmensa mayoría de la gente se despierta sin tener ni la más remota idea de estas aventuras nocturnas? Y aquí está la respuesta, el efecto de la partición de la mente. Según Bruce, durante una de estas experiencias, la mente se divide. Se divide en dos o más copias que funcionan a la vez. Una se queda con el cuerpo físico y la otra se va de viaje con el doble proyectado. Tenemos dos flujos de memoria paralelos. Bruce llegó a esta conclusión a base de experimentar en sus propias carnes. Cuenta una noche con una tormenta de fondo que estaba intentando proyectarse. Sintió todas las señales, el principio de la separación, y de repente, nada. Se encontró de vuelta en su silla, súper confundido, preguntándose por qué una salida que parecía perfecta había fracasado. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En ese estado de confusión, se dio cuenta de que una parte de su conciencia seguía sentada en la silla, y estaba viendo cómo su otro yo, su doble proyectado, estaba en ese mismo instante atravesando el techo, justo encima de él. Estaba en dos sitios a la vez. Y esto lo ilustra de una manera brillante. Es la paradoja. Era él, sentado en la silla, mirando a su doble. Pero al mismo tiempo también era él, el doble, mirando desde arriba a su cuerpo físico que estaba sentado en la silla. Dos yos conscientes, y cada uno creando su propia cadena de recuerdos. El problema, que al despertar, la memoria que se queda, la que prevalece, suele ser la del cuerpo físico, y la otra se borra. Hablemos ahora de un fenómeno que se asocia mucho con todo esto y que, la verdad, asusta a bastante gente: la parálisis. Bruce le dedica un capítulo entero para quitarle el mito y presentarlo como lo que es: un obstáculo que se puede entender. El punto clave es este: la parálisis del sueño no es peligrosa, es un síntoma. No es algo externo que nos ataca, sino una parte natural del proceso de separación entre la mente y el cuerpo. Bruce la llama parálisis despierta. Y es ese estado en el que la conciencia vuelve antes de que el cuerpo se haya despertado del todo. Lejos de ser algo terrorífico, él lo ve como un efecto secundario natural del proceso de proyección.
una señal de hecho de que estamos justo en el umbral entre el mundo físico y el no físico. Muy bien, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuáles son las claves para poder recordar estas experiencias según este análisis que hemos hecho? Vamos a resumir los pasos fundamentales. Lo primero, hay que reconocer que la mente es algo más que el cerebro. Segundo, entender que todos nos proyectamos cada noche casi siempre a esta zona de tiempo real. Tercero, y esto es lo más importante, darse cuenta de que la partición de la mente es la principal causa de que no nos acordemos de nada. Por lo tanto, el verdadero santo grial para recordar no es una técnica secreta, es entender este mecanismo. Comprenderlo es el primer paso para superarlo y empezar a traer de vuelta esos recuerdos. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si todo lo que percibimos no fuera todo lo que hay? ¿Y si existieran realidades que se escapan a nuestros 5 sentidos? Pues precisamente de eso va la cosa hoy. Vamos a sumergirnos en las ideas de Astral Dynamics de Robert Bruce para explorar justo eso. Es una pregunta conmigo, ¿verdad? Porque, claro, en nuestro día a día damos por sentado que la realidad es lo que podemos ver, oír, tocar. Pero, ¿y si eso fuera solo una parte del cuadro? ¿Y si nuestra propia conciencia tuviera la capacidad de captar información de formas que ni nos imaginamos, más allá de esos límites físicos? Y aquí está el meollo de la cuestión. La clave para estas experiencias extracorporales, según nos cuenta el autor, no es un don misterioso con el que se nace, no. Se trata de algo que se puede desarrollar, una habilidad. Y esa habilidad se cultiva con lo que se llama trabajo energético. Básicamente es el arte de aprender a sentir y, sobre todo, a dirigir esa energía sutil que forma parte de nosotros. Vale, pues este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, vamos a intentar entender cómo es posible percibir estas cosas, ¿no? Cómo lo procesa la mente. Luego hablaremos de un concepto clave, el ser superior, nuestro guía interno. A partir de ahí nos metemos en faena, dibujaremos el mapa del cuerpo energético, veremos técnicas muy prácticas para activarlo y, súper importante, cómo gestionar todo esto de forma segura. Venga, pues empezamos por el principio. Lo primero es lo primero. ¿Cómo narices interpreta nuestra mente una experiencia que no le llega a través de los ojos, los oídos o el tacto? Es la gran pregunta. Y para esto, el autor propone una analogía que la verdad te hace pensar. A ver, nuestro cerebro está literalmente a oscuras dentro del cráneo. No ve, no oye, solo recibe e interpreta señales bioeléctricas que le mandan los sentidos. Pues de una forma parecida, una experiencia no física podría ser algo así. Un torrente de datos, pero no físicos, que nuestra conciencia recibe y, ¡zas!, los convierte en una experiencia que tiene sentido para nosotros. Bien, ahora que tenemos esa idea en mente, vamos a por un concepto que es fundamental. Y es que en este viaje de exploración no se va a solas. Tenemos, por así decirlo, un aliado muy poderoso. Hablamos del ser superior. El libro lo describe como esa parte superconsciente nuestra. Y ojo, no es algo que esté fuera, no es un ente ajeno. Es una fuerza que ya está dentro de nosotros y, de hecho, a nuestro alrededor. Podríamos decir que es como la esencia más profunda que nos conecta con absolutamente todo. Y hay una cita que lo clava, de verdad. Es el gran observador interior, el silencio entre tus pensamientos. Es que es justo ahí, en esa pausa, en ese hueco entre un pensamiento y el siguiente, ahí es donde podemos encontrar esa conciencia más elevada, ese observador que siempre está presente, en silencio. Vale, perfecto. Ya hemos tocado la parte teórica de cómo se percibe y quién es nuestro guía. Ahora toca ponerse un poco más prácticos y hablar del vehículo, por llamarlo de alguna manera. ¿Con qué cuerpo se viven estas experiencias? Pues hablamos del cuerpo energético. El autor explica que es como un campo sutil que está totalmente entrelazado con nuestro cuerpo físico. Y no es algo amorfo, ¿eh? Tiene su propia estructura. Están los centros de energía primarios, que a muchos les sonarán como los chakras, y luego toda una red de centros secundarios, más pequeñitos, que están por todo el cuerpo. Y aquí atención porque llegamos a una distinción que es crucial para todo lo que viene ahora. Para trabajar con este cuerpo energético no hace falta ser capaz de ver la energía con lucecitas y colores. El método que se propone es otro, mucho más accesible, la imaginación táctil. ¿Qué es esto? Pues es usar la conciencia de nuestro cuerpo para sentir que algo está pasando, como si fuera real. Es mucho más intuitivo para la mayoría que intentar visualizar algo. Venga, pues ahora sí que sí, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver unas cuantas técnicas, las herramientas básicas para empezar a notar y mover esa energía. Y vais a ver que el proceso es más sencillo de lo que parece. Son 3 pasos. Primero, llevas toda tu atención a una zona del cuerpo, una mano, un pie, lo que sea. Segundo, usas esa imaginación táctil de la que hablábamos para crear una sensación de movimiento ahí. Y tercero, lo repites una y otra vez. Es la repetición la que va creando la estimulación.
Por ejemplo, la primera técnica, brochar. Es tan simple como suena. Consiste en imaginar que te pasas una brocha gruesa por la piel de las manos, los pies, la frente. Este movimiento tan sencillo ayuda a despertar de forma muy suave los centros energéticos que están más en la superficie. Es como preparar el terreno. Luego está la técnica de revolver. Aquí la idea es imaginar que estás, revolviendo la energía en un punto concreto, como si estuvieras batiendo algo en un bol. Esta técnica va genial para activar centros que son como puertos de intercambio de energía, como las palmas de las manos o las plantas de los pies. Y una tercera técnica sería envolver. Como su nombre indica, se trata de imaginar que te pones una venda, pero de energía, alrededor de un brazo o una pierna. Es una manera muy buena de estimular zonas más grandes y de movilizar la energía por toda la extremidad de una forma más cohesionada. Muy bien, ya tenemos las técnicas básicas. Pero claro, como en cualquier práctica nueva, no basta con saber el cómo. También hay que saber gestionar la experiencia y, sobre todo, qué es lo que uno se puede encontrar. Así que aquí van unos cuantos consejos clave. Lo primero y más importante, esto va de sutileza, no de forzar nada. Siempre es mejor empezar por las zonas secundarias, como las manos y los pies, antes de ir a los centros de energía más grandes. Y tranquilidad, si al principio no se siente nada, es lo más normal del mundo. La práctica va disolviendo los bloqueos poco a poco. Y un pequeño truco, darse un baño caliente antes puede ayudar a que el cuerpo esté más receptivo. Y ahora, la regla de oro, la pauta de seguridad más importante de todas. Si en cualquier momento las sensaciones se vuelven demasiado fuertes o incómodas, se para. Se detiene todo el trabajo energético y se descansa hasta volver a la normalidad. El control siempre lo tiene uno mismo. Es bastante común, por ejemplo, que al principio algún centro energético se quede como superactivado, con pulsaciones o un cosquilleo fuerte. Que nadie se alarme, no es nada malo. Simplemente se aplica la regla de oro. Se para un poco la práctica y esas sensaciones se normalizan sin mayor problema. Entonces, resumiendo las ideas clave que hemos visto. Primero, que nuestra percepción puede ir mucho más allá de lo que capta el cerebro físico. Segundo, que contamos con un guía interno potentísimo, el ser superior. Tercero, que tenemos un cuerpo energético que se puede entender y mapear. Y cuarto, que con técnicas táctiles muy sencillas se puede empezar a mover esa energía. Y lo más importante de todo, que el camino más eficaz es siempre una práctica segura y equilibrada. Esta es la gran pregunta, la que lo empieza todo. La idea de que nuestra conciencia no está del todo atada al cerebro, de que podría, con el entrenamiento correcto, operar de forma independiente. Vamos a ver cuál es el principio fundamental para que esto ocurra. Y aquí lo tenemos, el núcleo de todo el asunto. Este es exactamente el estado que se busca. No es un sueño, ni tampoco una alucinación. Es un estado al que se llega a propósito, donde el cuerpo se duerme por completo, pero la mente se queda totalmente despierta y alerta. La meta principal es alcanzar lo que se conoce como el estado de trance. Es ese punto de equilibrio perfecto. El cuerpo se desconecta, se duerme, pero la mente se mantiene enfocada, despierta. Esa es la auténtica plataforma de lanzamiento para la proyección. A ver, hay que entender que la proyección no es una especie de truco de magia. Es más bien como aprender a tocar un instrumento. Nadie se pone a tocar una canción compleja el primer día. Primero hay que dominar las escalas, los acordes. Sin esa base sólida, cualquier intento de salida está, destinado a no funcionar. Entonces, si esto es una habilidad que se puede aprender, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que suele fallar? Pues según la experiencia de Bruce, casi todos los problemas de la gente que empieza se pueden reducir a dos obstáculos fundamentales. Por un lado tenemos la tensión física. Y uno puede creer que está relajado, pero el cuerpo siempre esconde pequeñas tensiones que bloquean la separación de eso que se llama el doble proyectable. Y por otro lado está la mente activa, esa charla interna que no para, esa vocecita que planea, que recuerda, que opina sobre todo y que nos mantiene anclados al cuerpo. Vamos a empezar por el primer obstáculo. Según el capítulo 12 del libro, esta es la habilidad más crucial de todas, la más importante con diferencia. Y mucho ojo con esto porque es clave. La relajación física profunda no es un simple paso previo que se hace rápido y ya está. No. Según el autor, es la causa número 1 de los fracasos. Debe ser una práctica en sí misma y hay que darle caña hasta que se domine por completo. Claro, las consecuencias de no relajarse bien son muy directas. No es solo una cuestión de estar incómodo. La tensión impide físicamente el proceso, hace que el doble se genere de forma incompleta y provoca esa frustración de sentir que casi se logra pero al final nada. Es una barrera real. Una vez que hemos tratado el cuerpo, pasamos al segundo gran desafío.
Si el cuerpo es el ancla física, la mente es, por así decirlo, el ancla consciente. Hay que aprender a calmar esa actividad mental que nunca para. En el capítulo 13, Bruce la llama la mente de la superficie. Y es justo eso, esa parte nuestra que se ocupa del día a día. La lista de la compra, lo que pasó ayer, los planes para mañana. Su función, claro, es mantenernos operativos en el mundo físico. Pero para la proyección es un obstáculo enorme. A ver, el objetivo no es eliminar los pensamientos, porque eso es casi imposible. La meta es más bien dejar de engancharse a ellos. Se trata de, como si dijéramos, bajarle el volumen a esa charla interna para crear un espacio de silencio. Y es justo en ese silencio donde la conciencia puede, por fin, moverse con libertad. Bueno, pues con el cuerpo relajado y la mente en calma, la base ya estaría construida. Y solo entonces, solo en ese momento, es cuando podemos pasar de la preparación a la acción, al intento activo de separación consciente. Muy bien, ¿y cómo se junta todo esto en una sesión práctica? El capítulo 16 del libro nos da una secuencia muy clara con los pasos a seguir. Y la secuencia, la verdad es que tiene toda la lógica. Primero, la relajación profunda. Después, se estimula la energía sutil del cuerpo, que es un paso intermedio para que todo sea más fácil. A continuación, se entra en el estado de trance. Y solo al final, desde ese estado de mente despierta, cuerpo dormido, se aplica una técnica de salida para iniciar la proyección. Y llegamos a la parte que a menudo se nos pasa por alto. Y es que esto no es solo seguir una técnica, es también una cuestión de mentalidad. Para tener éxito en esto se necesita algo más que seguir los pasos. La analogía que usa el libro es que es perfecta. Un bebé que aprende a caminar no se rinde, se cae, se levanta, se tambalea y lo vuelve a intentar. Es un proceso de ensayo y error hasta que el cuerpo y la mente por fin se coordinan. Pues la proyección funciona igual. Es completamente normal que al principio uno se duerma sin querer o que la emoción del momento lo despierte todo de golpe. El control es un equilibrio súper delicado que se aprende con el tiempo. La perseverancia es, sin duda, lo que marca la diferencia entre quien lo logra y quien lo deja. El capítulo 17 da algunos consejos prácticos para mantener esa constancia. Por ejemplo, ir variando las técnicas ayuda a no caer en la monotonía. Si una sesión se hace frustrante, es mejor parar un rato y volver a intentarlo más tarde. Hay que tener claro que cada práctica, salga bien o no, va construyendo la habilidad y te acerca un poquito más al objetivo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el gran muro con el que se topan muchísimos aspirantes a proyectores. Se sienten las vibraciones, a veces incluso la separación, pero al despertar, el recuerdo se ha esfumado. Vamos a desentrañar el mecanismo exacto que hay detrás de esto. Nuestro recorrido de hoy es muy claro. Primero, vamos a identificar esos problemas típicos. Después, nos meteremos de lleno en un concepto clave, la partición mental. Luego, veremos cómo movernos y tomar el control y, para terminar, exploraremos nuestro destino, los fascinantes planos astrales. Muy bien. Sección 1. Empezamos por el principio. Esos obstáculos que casi todo el mundo se encuentra cuando está aprendiendo. A ver, lo primero y más importante que hay que entender es que estos baches son completamente normales. No es que se esté haciendo algo mal, es simplemente parte del proceso de aprendizaje. Es como aprender a ir en bici, ¿no? Las primeras caídas son casi obligatorias. ¿Suena familiar todo esto? Esa dificultad para usar las manos de energía, para intentar agarrar algo o moverse, la sensación de estar como pegado al cuerpo físico o perder el control justo en el momento de salir. Y por supuesto, la amnesia total, despertar con la certeza de que algo ha pasado, pero sin un solo recuerdo. Estos son los clásicos. Vale, pasamos a la segunda sección, porque aquí llega el momento ¡ajá! El concepto que lo explica casi todo, sobre todo esa misteriosa pérdida de memoria. Aquí está la clave de todo, la partición mental. Resulta que durante una proyección, la mente no se mueve de un sitio a otro por completo. Lo que ocurre en realidad es que se duplica. Se crea una copia de la conciencia, que es la que sale a explorar, mientras la conciencia maestra, la original, se queda tranquilamente en el cuerpo físico. El proceso explicado paso a paso sería así. La mente se divide. La copia proyectada se va y vive la experiencia astral. Mientras tanto, la copia original, la que se crea en el cuerpo, ¿qué hace? Pues a menudo simplemente se duerme profundamente. Y claro, al despertar, el cerebro se encuentra con dos flujos de memoria distintos y simultáneos. Y normalmente la memoria del cuerpo físico, la del sueño, gana la batalla y borra la de la proyección. Robert Bruce aquí utiliza una analogía que es sencillamente brillante. Pensemos en los recuerdos de la proyección como si fueran información guardada en la memoria RAM de un ordenador. Son datos temporales, muy volátiles. Si no se consigue guardar esa información en el disco duro, o sea, la memoria a largo plazo del cerebro físico, al reiniciar el sistema, es decir, al despertar, esos datos se pierden. Y esto que dice el autor es fundamental para quitarse uno de los mayores miedos, el de no poder volver.
Como él explica, siempre en todo momento hay una copia completa de la conciencia en el cuerpo. Una parte esencial nunca se va. Así que ese riesgo de perderse por ahí en realidad no existe. Venga, sección 3. Ya que entendemos la teoría, vamos a la práctica. ¿Cómo podemos tomar el control del movimiento una vez fuera? En nuestra vida normal, no nos paramos a pensar en cómo mover un brazo para coger un vaso de agua o cómo caminar. Simplemente lo hacemos. Es algo totalmente instintivo, automático. Pero en el estado astral la cosa es muy diferente. Esa conexión que todavía existe con el cuerpo físico y su mente maestra crea una especie de interferencia. Es como intentar pilotar un dron con una señal de radio muy débil y con mucho ruido de fondo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues suele ser por 3 razones. Una, que la mente que se quedó en el cuerpo físico no está del todo dormida y sin querer afecta a su doble. 2, que la copia proyectada está demasiado cerca de su origen, de su cuerpo. Y aquí viene el dato práctico, la información clave. Según Bruce, esta interferencia es mucho más fuerte en un radio muy concreto, unos 6 metros, más o menos alrededor del cuerpo físico. Así que la solución, pues es bastante directa. Nada más salir, el primer objetivo tiene que ser 1. Alejarse del cuerpo físico. En cuanto se cruza esa barrera de los 6 metros, la señal de interferencia se debilita muchísimo, y el control y la claridad del cuerpo astral aumentan de una forma espectacular. Y con esto llegamos a la última sección. Una vez que ya tenemos el control, la pregunta es ¿a dónde vamos? Hablemos del destino. Esto es fascinante. Los planos astrales no son mundos de ensueño, caóticos y sin forma, como a veces se piensa. Son realidades con una estructura, con unas reglas bien definidas, creadas por la conciencia universal. Este diagrama del libro nos ayuda a visualizarlo de maravilla. Cada plano astral principal está, a su vez, formado por un montón de subplanos, como si fueran las distintas plantas de un edificio dimensional gigantesco. Y ojo, porque este es el punto clave de todo. No se viaja hacia arriba o hacia abajo como en un ascensor. La organización de estos planos es vibracional. Los planos superiores no están físicamente encima de nosotros, sino que simplemente existen en una frecuencia de vibración más alta. Entonces, ¿cómo se llega a un plano u otro? Pues por afinidad, por sintonía. La propia energía, el estado de conciencia, las emociones, todo eso actúa como un imán. Se es atraído de forma natural a los planos y subplanos que vibran en armonía con nuestro estado interior. En resumen, lo semejante atrae a lo semejante. En definitiva, dominar la proyección astral no va tanto de aprender técnicas supercomplejas o trucos secretos, sino de hacer un viaje hacia adentro. Se trata de entender cómo funciona la propia maquinaria de la conciencia, desde ese efecto de la partición mental hasta nuestra propia firma vibracional. Esta exploración serán los capítulos del 23 al 28 de este libro. Pensemos en ellos como nuestra brújula para un viaje extraordinario a través de los planos de la conciencia, un territorio que va mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden llegar a percibir. Bien, ¿cuál es la hoja de ruta? Pues vamos a dividir este viaje en 4 etapas. Primero, lo fundamental, entender cómo estamos conectados a estos reinos. Después, visitaremos un lugar increíble, los archivos universales del conocimiento. Luego, nos enfrentaremos a las fuerzas y fenómenos que gobiernan ese lugar. Y para terminar, conoceremos a algunos de sus curiosos habitantes. Vale, vamos al lío. Para empezar, la pregunta clave. ¿Cómo es posible esta conexión con otros mundos? La respuesta, según Bruce, se encuentra en una especie de anclaje fundamental que une nuestro cuerpo físico con su contraparte astral, con su doble. Y la conexión más famosa de todas es, sin duda, la cuerda plateada. Bruce la describe de una forma muy gráfica. Es como un cordón umbilical energético, un filamento que, ojo, es irrompible y que garantiza que nuestro doble proyectado reciba siempre la energía que necesita para mantenerse, digamos, íntegro. Es nuestro seguro de vida en el astral. Pero cuidado, porque la cosa es mucho más compleja que un simple cable. No. Como nos explica Bruce, cada uno de nuestros centros energéticos principales, los chakras, tiene su propio cordón. Esto crea una red, un entramado completísimo por donde no solo fluye la energía vital, sino también las emociones. O sea, es un sistema de soporte dinámico, constante y multifacético. Ahora que entendemos cómo funciona la conexión, vamos a nuestro primer destino, un lugar legendario donde se dice que está almacenado todo el conocimiento, pasado, presente y futuro. Sí, hablamos de la biblioteca akáshica. Paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasaría si absolutamente todo, cada acción, cada pensamiento, cada evento, quedara grabado en una especie de archivo cósmico para toda la eternidad? Pues esa es la idea tan potente que hay detrás de los registros akáshicos.
Para que esto no se quede en una idea abstracta, Bruce nos comparte una de sus visiones. Él se ve flotando sobre una ciudad, observando a un líder dar un discurso, y de repente, la simbología de la escena cambia delante de sus ojos. Esto es clave, porque nos enseña que los registros no son como una biblioteca polvorienta, para nada. Son una experiencia viva, interactiva y muy, muy simbólica. Entonces el punto crucial aquí es que los registros akáshicos no son solo un libro de historia. Como vemos, sí, contienen el pasado, de forma completa y objetiva, pero también registran la energía del presente, de lo que está pasando ahora mismo. Y lo más fascinante de todo, contienen las probabilidades del futuro. No es un destino escrito en piedra, sino más bien un mapa de futuros posibles que vamos dibujando con cada decisión. Muy bien, pues ahora entramos en la fase, digamos, de aventura de este viaje. Vamos a explorar esas fuerzas extrañas y a veces muy poderosas que cualquiera que se adentre en estos reinos invisibles puede encontrarse. Bruce nos habla de un fenómeno que él bautiza como el viento astral. Imaginaos una corriente, como una corriente oceánica pero en el plano astral. Es una fuerza de la naturaleza, impredecible, que puede arrastrarte y mostrarte visiones. No es algo que se pueda controlar, simplemente sucede. Y aquí tenemos un ejemplo que es, bueno, muy personal y muy potente. El viento astral lleva a Bruce a una escena extrañísima frente a su casa. El frigorífico roto, los juguetes, todo era una metáfora muy dolorosa de su matrimonio. Y así es como a menudo se comunica el plano astral, no con palabras, sino con símbolos cargados de un significado muy profundo. Y esto nos lleva a una de las diferencias clave entre nuestro mundo y el astral, la estabilidad. Nuestra realidad física, la que tenemos a la izquierda, es consistente, predecible. En cambio, en las dimensiones astrales a la derecha, ocurre algo que Bruce llama fluctuaciones de la realidad. Allí, las creencias y la percepción personal pueden literalmente moldear el entorno. Lo que uno cree, en cierto modo, se convierte en su propia realidad. Ascendemos ahora a la última parte de nuestro análisis, y es aquí donde nos encontramos con la increíblemente diversa vida que, según parece, puebla estas dimensiones superiores, porque, desde luego, no estamos solos ahí fuera. Esta es quizás una de las ideas más emotivas y esperanzadoras que nos presenta el libro. La posibilidad de que la conexión con nuestros seres queridos no termine con la muerte, sino que pueda continuar en otros planos de existencia. Y esta experiencia personal de Bruce lo ilustra de una forma que pone los pelos de punta. Describe su reencuentro con su hijo fallecido, Jeremy. La descripción es tan vívida, tan cargada de emoción, que aterriza por completo este concepto en una experiencia humana, una que es profundamente real y, por supuesto, transformadora. Pero el espectro de seres es muchísimo más amplio. Bruce habla de una auténtica fauna astral. Describe encuentros con guías espirituales, como un anciano sacerdote que la aconseja, con miembros de antiguas órdenes espirituales, incluso un caballero medieval, y hasta con seres angélicos en los planos más elevados. Es sin duda un universo densamente poblado y muy diverso. Hay un punto en el que muchísima gente que practica la proyección astral se queda atascada. Es como una barrera invisible, el miedo a lo desconocido. Pues bien, en este repaso a los capítulos finales de Astral Dynamics de Robert Bruce, vamos a ver justo eso. No solo cómo enfrentar esos miedos, sino, y esto es lo importante, cómo darles la vuelta y convertirlos en nuestra mejor herramienta para explorar. Vamos a hacer un viaje mucho más allá de lo que queremos conocer sobre la conciencia. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por entender qué es eso de la frontera salvaje del astral para saber dónde nos metemos. Después nos veremos las caras con el guardián de la puerta, el miedo. Desmontaremos esos ecos y ruidos extraños que tanto inquietan, para al final descubrir cuál es ese instrumento que lo cambia todo y nos lleva de un estado de miedo a uno de puro gozo. A ver, lo primero es lo primero. Hay que entender el terreno que pisamos. Es fundamental quitarnos de la cabeza la idea de que el plano astral es un espacio vacío, etéreo, sin más. Nada que ver. El libro nos lo presenta como una auténtica frontera salvaje, un ecosistema tan vivo y complejo como podría serlo una selva virgen o las profundidades del océano. Y esta es la idea central, la que lo pone todo patas arriba. Que al igual que nuestro mundo físico, el plano astral está literalmente rebosante de vida, de conciencia. No es un lugar vacío, es un universo poblado, y eso, claro, lo cambia todo. Significa que, cuando estamos ahí, no estamos solos. Claro, y como en cualquier ecosistema, pues hay que saber con qué fauna te puedes cruzar. El libro nos da una especie de guía de campo básica. Nos dice, mira, hay seres que van a su bola, inofensivos. Hay otros que es mejor no molestar, por si acaso. Algunos son peligrosos sí o sí. Y luego, claro, están otros viajeros como nosotros. La lección aquí es muy clara. No se puede ir a lo loco. Se necesita respeto, conocimiento y una buena dosis de precaución. Vale, ya entendemos un poco mejor el entorno y quién anda por ahí.
Pero ahora el libro nos confronta con el verdadero desafío. Y ojo, porque no es ningún monstruo que nos espera afuera, no. La barrera más grande es interna, es el miedo. El libro lanza la pregunta del millón, esa que cualquiera que lo haya intentado se ha hecho en algún momento. Porque da igual la técnica que domines, da igual las horas que le eches, tarde o temprano todo el mundo se da de bruces con esta pared emocional. Y aquí viene un giro de guión fascinante. El libro nos propone dejar de ver el miedo como un enemigo al que hay que derrotar y empezar a verlo como un guardián, como un mecanismo de protección que en el fondo nos está diciendo, oye, para, que todavía no estás listo para esto. Se asegura de que no crucemos la puerta hasta que no tengamos la madurez y las herramientas para gestionar lo que hay al otro lado. Pero claro, el miedo no es solo una idea abstracta. A veces se manifiesta de formas muy concretas y, la verdad, bastante inquietantes. Susurros que parecen venir de la nada, un zumbido eléctrico o la sensación de que alguien o algo nos está tocando. Pues bien, el libro asegura que todos estos fenómenos son, en realidad, una parte totalmente normal del proceso de transición. El problema, que se sienten increíblemente reales. Son tan vívidos que para muchísima gente este es el punto de no retorno, el momento en que el miedo gana la partida y abandonan la práctica para siempre. Pero, ¿y si esos ruidos no fueran una amenaza real? La explicación del libro es alucinante. Propone que lo que estamos percibiendo son, en realidad, ecos de la conciencia colectiva. Es como si, al agudizar nuestra percepción en ese estado, de repente pudiéramos sintonizar el ruido de fondo de los pensamientos y emociones de toda la humanidad. Hemos definido el entorno, hemos identificado los obstáculos. Ahora toca hablar de la solución. Y no es ningún escudo mágico ni un ritual complejo, es algo mucho más profundo. Se trata de un cambio radical en la forma en la que usamos nuestra propia conciencia. Aquí es donde el autor comparte una experiencia personal que se lo cambió todo. Revela que la clave para solucionar hasta los problemas astrales más persistentes y aterradores no fue luchar contra ellos, sino aprender a usar de forma consciente el proceso de manifestación. Y este proceso es básicamente una colaboración directa con esa parte más sabia de nosotros, lo que el libro llama el ser superior. Se resume en 3 pasos. Primero, hacer la petición, o sea, tener muy claro qué es lo que necesitas. Segundo, usar afirmaciones para reforzar esa intención. Y tercero, que suele ser lo más difícil, quitarse de en medio. ¿Qué significa esto? Soltar el control, dejar de luchar y simplemente confiar en que la ayuda que hemos pedido va a llegar. Pero lo más potente de todo esto es que esta alineación con el ser superior no es solo una tirita para solucionar un problema puntual. No. Lo que hace es transformar por completo la naturaleza de la experiencia fuera del cuerpo. Aquí es donde se produce la verdadera transformación. El viaje deja de ser una lucha constante contra la incertidumbre y el miedo, y se convierte en una exploración movida por la pura curiosidad y el disfrute. Pasamos de ser una víctima de lo desconocido a ser un explorador seguro de sí mismo, con el poder en sus manos. Al final, el mensaje de estos capítulos es este. No sirve de nada leer 1000 libros para superar el miedo. Hay que vivirlo. La experiencia directa es el único antídoto real. Es ese conocimiento de primera mano, ese saber porque lo has vivido, lo único que puede transformar el miedo en curiosidad y la incertidumbre en un gozo ilimitado por explorar la inmensidad de lo que somos en realidad.